favor, lo siento. No puedo hacer esto, José Ángel me hizo ver la neta. ¿Me recuerdas tanto a Araceli Paniagua? Esto es lo que necesitamos para acabar con el Teca. ¿Cómo así? Un gel nanotransmisor, pillá. Él hace 5 años lo usé para que la DEA me pudiera rastrear. El indio sabe que sí funciona, ¿verdad, Amaro? Guarda bien este líquido. Jairo y los muchachos te van a llevar a un punto cercano donde el Teca te citó. Oíste, pues, repetido. Tienes que cuidarte, mijo. De aquí en adelante voy a bailar solo. Así estoy desde el día en que Jairo y Briseida me sacaron de Colombia, ¿cierto? Sí, yo sé, Alfredito, y para no te pedí disculpas, pero con esto que acabo de hacer, mijo, la deuda ya está saldada, ¿oís? Me voy. Espérate, colombiano. Vas a necesitar esto. Guárdatela en los tanates. En caso de emergencia, rompes el vidrio y le cortas el yugular al que se atraviese. A veces el filo de una navaja es más mejor que el ruido de una bala. Alfredo, todos estamos en tus manos. Sara, perdóname, pero me tengo que ir. ¿A dónde? Por favor, llévate unos hombres, ¿sí? Después de lo que pasó con Miriam y Alicia, no podemos correr riesgos. Sara, es un asunto personal y quiero ir solo. Me sé cuidar. Tú tranquila. Mijo, ¿y a vos qué te pasa? Está más azarado que anciano esperando trillizos, ve. Todo tranquilo. Son ideas tuyas. Pilas con el Teca. Oye, Manuel, quiero pedir un favor. Cuida mucho a Sara. ¿De verdad te sacaste la lotería con la mujer que tienes? ¿Por qué hablas así? ¿Te estás despidiendo de nosotros o qué? Ahí está el último anillo de seguridad. Agárrate fuerte. ¿Por qué? Voy a meter todas las acelerador. ¡Ustedes no van a ninguna parte, cabrón! Sí, chava. ¡José la ching... Ya encontré la carta. ¿Cuál carta? A ver, ¿qué quieres que hiciera, José Ángel? Me tenía que despedir de él, no lo podía dejar así. ¿Estás loca? A ver, agárrate fuerte. ¡No los dejen salir! ¡No los dejen salir! Venga. Que no pase, que no pase. Te queda muy bien ese antifaz. Qué linda que sos. Pareces de mentira. No vas a hablar, no vas a decir nada. ¿Me puedes hacer alguna seña? ¿Algo? ¿Por qué no, bebé? ¿Qué me hiciste? Tengo mucha sed. Vos me pusiste un químico acá. Esto no es normal. Claro que es normal. Y te puse escopolamina en la cara, no en la bebida. Tú eres ingeniero químico, Mario. Tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Y sabes qué? Vas a hacer todo lo que yo te diga. Bienvenido al mundo de la burundanga. Araceli. Siempre supe que eras vos. Hola, Mario. Me encanta volver a verte y saber que esta vez yo voy a ganar. ¡Párense! ¡Párense, hijos de la ching... ¡Me traicionaron!
¡Párense! ¡Que se paren! ¿No entendieron que se paren? Nos vamos a matar, José Ángel. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Me detengo y te vas con Salvador al gabacho o te vienes conmigo para donde tu papá? ¿Qué quieres? Vámonos con mi papá. Perdón, Salvador, te amo, pero no puedo seguir con esta vida. No sé por qué hablas con ese tono de despedida, ¿sabes? Déjate de cosas, ya perdimos mucha gente. Ve, Sara tiene toda la razón, mijo. Decinos por qué estás hablando como quien se fue, pues. Uy, esta sí no la vi venir. Los delincuentes más buscados del país haciéndome sentir como la familia que nunca tuve. Tenía mucho tiempo que nadie se preocupaba por mí. ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿Extrañas tu trabajo con la DEA? Porque mira, siempre podemos hacer algo para que limpien tu expediente y puedas regresar. En los Estados Unidos también hay gente que acepta sobornos. Escucha, un buen policía sabe cuándo termina su misión. ¿Cómo así? Pues cálmate, Rambo. ¿De qué misión estaba hablando, Señora, me acaban de avisar que Pepito, Salvador y Begoña se escaparon del rancho. Les dije que nadie podía salir. Pepito y Begoña iban en una camioneta, casi atropellan a los guaruras y Salvador los iba siguiendo en una moto. Es que no puedo con esos chamacos. Tenemos que buscarlos. Prepara una camioneta y unos hombres. Voy a seguirlos. No, espérate, huerca. Tenemos que estar atentos a la señal del Alfredo. Eso es más importante que perseguir aquí a Romeo y Julieta, me cae. La vida de mi hijo siempre va a ser lo más importante, indio. No, César, el indio tiene razón. Mira, yo me encargo de Salvador y de los muchachos. Tú quédate aquí a buscar y esperar noticias de Alfredo. Tenemos que agarrar el Teca y no podemos desaprovechar esta oportunidad de capturarlo. ¿Estamos? Se trata de mi hijo. No, a ver, Sara, confía en mí. Por favor, yo me encargo de Salvador. ¿Sí? Te voy a demostrar que la vida de tu hijo también es importante para mí. Quiero que sepas que estoy muy agradecido contigo. Tú me devolviste la vida. Y gracias, señor Acero. Ya no deben de tardar. ¿Conseguiste los boletos para algún vuelo en la noche? Sí, señor, aquí están. No pienso quedarme en este país. Se supone que soy un hombre de ley, Gutiérrez. Y la ley me dio la espalda. Tenemos compañía, señor. Pues sí, no confío en nadie que tenga que ver con el cártel de Jalisco. Y eso incluye a José Ángel Godoy. Bueno, usted mismo ha dicho que ese muchacho ha sacado a su hija adelante. ¿En verdad piensa entregarlo a las autoridades? Le agradezco lo que hizo, pero José Ángel no deja de ser un delincuente. Desde que él apareció en nuestras vidas, se nos torció el destino, Gutiérrez. Él nada más está arreglando el entuerto que hizo con mi hija. Nada más. Tiene razón, señor. Bueno, ¿qué piensa hacer? Ya lo verás. Su informante tenía razón, patrón. Los DEAs y la PGR están cuidando aquí al ex procurador. ¿Y de la gente de Sara no ha llegado el tal Pepito? No, patrón. Pues aquí está la mesa puesta para la fiesta. Son unos puercos esos pinches federales. Hacen pachanga y no nos invitan los cabrones. Confío en ti, Roscas. Quiero al Pepito muerto. Hoy a Sara le toca otro velorio, se lo prometí. Un muerto cada día. ¡Pepito! ¡Párate! ¡No te vas a llevar a Begoña, Nunca lo vamos a perder. No hay forma de escaparse de una moto. Vamos a ver qué se puede. ¿Está bien? ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! Está bien, José. Sí, está bien, está vivo. No te preocupes.
le hiciste a mi habitación? Espero que disfrutes todo lo que te voy a hacer. Sabía que eras tú. Desde el primer segundo que escuché tu voz cuando estaba en el patio y estabas cantando en la tarima, sabía que era tu voz. Así que no creas que por usar una peluca o un antifaz me ibas a engañar. Ahora, Celi, es imposible no reconocer esa voz. Esa voz de la cual yo me enamoré. Nunca te enamoraste de mí. Tú solo te quieres a ti mismo. Eres un monstruo sensible. Soy apasionado. Soy una persona intensa. Terco. Un beso. Sí, ya lo sé. Tú siempre consigues lo que quieres. Sácate el disfraz. Sácate el antifaz, por lo menos. Déjate la peluca. Pero déjame verte. Déjame disfrutarte una vez más. Lo siento, pero hoy mando yo. Ven. Aquí, aquí, aquí. Ahí vienen, están llegando. Ahí llegó a quien estábamos esperando. Hija, tuve mucho miedo. Pensé que nunca te iba a volver a ver. Perdón. No sabes las cosas tan horribles que viví. Ese mundo de narcos, esa vida, no es la mía, pa. Tenías razón. No quise escucharte, pero tenías razón. Ya estás conmigo, mi amor. Y hoy mismo nos vamos con tu tía a Los Ángeles. Y te prometo que Sara de Acero va a pagar por haberte secuestrado. No, a ver, papá. Yo estaba ahí por mi propia voluntad. Nadie me obligó. Estaba ahí por amor y por bruta, por las dos mismas cosas a la vez. Pero gracias a José Ángel me di cuenta de que me iba a arrepentir toda la vida. No estaba lista para dejarte de ver. Pero amo a Salvador con toda mi alma. Y eso es lo peor. Gracias, José Ángel. Créeme que siento mucho tener que cumplir con mi deber. ¡Deténganlo! ¿Qué está pasando, don Pedro? ¿Qué hacen los federales aquí? Te van a arrestar por vínculos con el cártel de Jalisco. Así que lo mejor es que te entregues. Ese pinche procurador es un cabrón. Me gusta. ¿Traicionaste, papá? Esto es un error. Yo no soy ningún delincuente. Yo le traje a su hija aquí sana y salva. Usted no me puede hacer esto. Estás loco, José Ángel es inocente. Mira, mi única misión en la vida ha sido acabar con los cárteles de la droga que han hundido a México. Y tú eres miembro de uno de ellos. Vámonos, hija. Ya no tenemos nada que hacer en este país. ¡Haz que paren! José Ángel es inocente. Esto es injusto. No puedo creer que me esté traicionando. Usted no es mejor que la gente de los cárteles. Sabía que vendrías a buscarme. No pudiste resistirte, ¿viste? No puedes vivir sin mi Araceli. Admítelo, yo tampoco. Cállate. Nadie te dijo que hablaras. Y no menciones más ese nombre. Esa mujer está muerta. ¿Me entendiste?
Araceli se murió para ti. La señora de acero.